Muy bien, pues comencemos. Muchísimas gracias por su puntualidad a esta sesión, que es la quinta en la serie de Zoom on Harrison. Algunos de ustedes ya han estado participando en sesiones anteriores y esas sesiones anteriores estaban destinadas principalmente para usuarios del sistema Harrison o personas que ya estaban certificadas en la interpretación de reportes Harrison también. Pero a partir de esta quinta y en las siguientes sesiones, lo estamos abriendo a un público más amplio, así es que vamos a estar incluyendo a personas que no han usado Harrison, no lo tienen dentro de su empresa, para que tengan mayor conocimiento de cómo lo pudieran aprovechar, particularmente en este tema que es sumamente importante, de cuán satisfechos o cuán engaged se encuentran sus talentos. Así es que si no tienen problema, podemos continuar. Muchas gracias por sumarse a nuestra sesión. En cuanto a la agenda que tenemos, se los voy presentando punto a punto. Les voy a estar presentando cuáles son los objetivos de la sesión, tanto para gente nueva al sistema Harrison como ya usuarios Harrison. En segundo lugar, aquí es donde vamos a utilizar la aplicación Mentimeter, así es que muy pronto, en cuanto a qué es engagement. Allí les voy a plantear una pregunta y ustedes van a contestar a través de esa aplicación. La tercera es cuáles son los factores de engagement. Harrison ha estudiado muchísimo el tema de engagement, está a la vanguardia en herramientas para evaluar engagement y entonces a través de investigaciones determinado diferentes factores de engagement que los vamos a estar viendo. Y les vamos a estar presentando también cómo se miden esos factores de engagement ocupando el cuestionario SMART que tiene Harrison, que es el que contestan las personas cuando están completando su evaluación de idoneidad. Después veremos los puntajes de satisfacción en el tablero de empleados. Tenemos un ejemplo para mostrarles de cómo se muestran esos datos. Y hacia el final vamos a estar viendo cómo se aprovecha, cómo los jefes también pueden estar aprovechando los reportes de análisis de engagement y retención para asegurar el retener gente de talento, gente que uno quiere seguir teniendo en la organización, que a lo mejor no está tan satisfecha actualmente y que el sistema Harrison no los va a detectar. A lo largo de la sesión, ustedes pueden participar en el webinar, pueden ocupar ya sea el chat, si así lo gustan, o me pueden con gusto interrumpir en cualquier momento mediante audio. Voy a estar dando ciertas pausas. Y si no lo han hecho ya, descarguen por favor esta aplicación, la de Mentimeter. ¿Ok? En cuanto a los objetivos de la sesión, para personas nuevas al sistema Harrison, nuestro propósito es explicar cómo Harrison reporta los niveles de engagement de su personal. Y de esta manera ustedes sepan que sí existe una herramienta que les puede ayudar en estos tiempos tan difíciles que nos importa muchísimo poder evaluar el engagement de la gente. El engagement no es una cuestión colectiva, el engagement es una cuestión individual, es una cuestión personal. Cada quien tiene diferentes circunstancias y expectativas. Para las personas y para eso, sí les quiero ofrecer que para cualquier consultoría, PLP está disponible, consultoría gratuita para asesorarles a los nuevos en el sistema Harrison, incluso cómo poder tener una demostración para su empresa, una demostración de cómo se ocupa este sistema de Harrison y en particular obtener este tipo de datos de engagement. Para los usuarios actuales del sistema Harrison, pues es que lo sepan ocupar, o sea, que le saquen aún mayor provecho al sistema Harrison, que ustedes, usuarios del sistema Harrison, aporten mayor valor a la organización, proactivamente buscando por grupos de talento
cómo está el clima, cómo están los niveles de engagement y poder detectar si hay algunos focos rojos por ahí, por atender. Aquí es donde yo les voy a pedir que ocupemos su aplicación de Mentimeter. La pregunta es, define qué es para ti engagement en una sola palabra. Para ocupar la aplicación, él les pide un código de participación, ese lo encuentran en la parte superior de la pantalla, es el 303541. Pongan eso y ya se podrían enlazar. Entonces les va a pedir una palabra que definan ustedes qué es para ti el engagement. Si tienen cualquier duda me dicen. Ok, muy bien. En la parte inferior de la pantalla ven cuántas personas han contestado. Ahorita una de las 4 o 5. Ok, 2. Ok. Coinciden con compromiso. ¿Quién más? Tenemos 4 personas activas en la audiencia ahorita. Ok, muy bien, muchas gracias. Empeño. Sí. Entonces, 3 personas con compromiso y con empeño. Y en efecto, vamos a trabajar esto lo vamos a estar viendo. Compromiso, que pues en inglés se traduciría como commitment, ¿sí? Y pues es una manifestación más que racional. El compromiso pues lo entendemos como una manifestación emocional, una cuestión sí, de un compromiso emocional que nos inspira, ¿no? O sea, que nos inspira, que nos motiva a contribuir más. Y con esa palabra de empeño, sobre todo, o sea, que sea de mucha persistencia, de mucho seguimiento, a pesar de los diferentes obstáculos, a pesar de las diferentes circunstancias que se están presentando, difíciles, desafiantes, pues entonces el poder participar de esa manera, aportando ideas a la organización, a los equipos de trabajo, en fin. Así es que muchas gracias por eso. Si continuamos con esto. Aquí se quiso detener mi presentación. Lo que encontramos entonces es para los beneficios del engagement, es aplicar el Harrison y poder entonces de esa manera lograr esto, o sea, una fuerza laboral engaged, ¿no? No hay una palabra más allá de compromiso y empeño, ¿sí? Con toda la disposición y la capacidad para aportar más allá de lo esperado, que es lo que estábamos comentando. Ahorita, más que nada, por las circunstancias desafiantes y sobre todo lo que se vaya a generar a posterior, o sea, cuando vayamos saliendo de la pandemia, vamos a tener que medir ese engagement a lo largo de nuestra organización para poder detectar puntos donde necesitamos reforzar y retener a los talentos y sus aportaciones, sus ideas hacia mayores niveles de innovación y de superación de los desafíos. De esto tenemos una gráfica, eso que veíamos en el cuadro, lo encontramos en el círculo de esta gráfica que mostramos, y es maximizar el involucramiento, que es otra palabra para el engagement, ¿no? Donde la gente pues realiza mayores esfuerzos discrecionales, o sea, suyos propios,
y donde se logra mayor satisfacción laboral y se asegura la retención y de allí por los resultados del negocio. Pero para eso el engagement es una responsabilidad compartida entre la organización, por un lado, en la derecha. La organización pues tiene sus propias políticas, tiene sus propios beneficios colectivos, sus valores, etcétera. Sin embargo, pues hay que alinear estos también con los empleados. Y cada empleado, o sea, Roberto, Marisa, Enrique, Luis, etcétera, cada uno de los empleados pues tienen expectativas y motivadores distintos. Entonces, ¿cómo asegurar que estamos enganchando a los empleados en cuanto a sus expectativas y motivadores? Harrison lo que desarrolló es una investigación donde encontró que existen 8 dimensiones críticas de expectativas para los empleados. Esto fue a través de investigación, así es que está probado. Y estas 8 dimensiones críticas de expectativas se resumen en estos apartados. O sea, hay expectativas de desarrollo, hay expectativas de remuneración, hay expectativas sociales, hay expectativas de aprecio, de apreciación, ¿cómo no? Hay expectativas de comunicación, cómo prefiero ser comunicado, cómo yo prefiero comunicar, cómo encaja eso con la cultura de la organización. Y obviamente preferencias también, expectativas en cuanto a work-life balance, etc. Entonces, estas son las 8 dimensiones críticas de expectativas que se toman en consideración. Ahora, para ello, existen 18 factores de engagement en total. Estos 18 factores entran dentro de esas 8 dimensiones críticas que les había mostrado antes. Del lado izquierdo están viendo los 10 factores de engagement, son 18 en total, los 10 factores de engagement que están bajo el control de la organización. Si notan, cada uno de estos comienza con quiere. Es decir, aquí lo que vamos a obtener cuando los empleados contestan el cuestionario Harrison es el grado de orden, de preferencia que tienen entre estos 10 factores de engagement. Todos estos provienen de la organización. El que se brinde desarrollo, pues eso viene de la organización. El que exista ascenso, eso viene de la organización. El que exista, por ejemplo, en el 9º punto, el que se dé work-life balance, pues eso viene de la organización también, etc. Entonces, todos estos vienen de la organización. El caso es que cuando se cumplan, entre más se cumplan los 5 más importantes para cada persona, que va a ser diferente el orden, pero entre más se cumplan las 5 más importantes dentro de esta lista de 10, más se va a asegurar la retención de la gente. Y es lógico, ¿sí? Ahora, adicional a estos factores de engagement que vienen de la organización, existen otras 8 expectativas que son más personales. Estas 8 expectativas, estas también se van obteniendo cuando uno completa el cuestionario Harrison, y lo que se va a revelar es el grado de preferencia de cada una de esas en una escala Harrison que va del 2 al 10, que ustedes usuarios Harrison ya conocen bien la escala Harrison, que parte del centro, que es el puntaje 6, que es un puntaje neutro, y crece hacia los extremos, puntaje máximo de 10 y puntaje mínimo de 2, donde en los extremos la escala se vuelve exponencial. Entonces, para cada uno de estos podemos evaluar mediante el cuestionario Harrison el grado de preferencia que tiene cada una de las personas. Por ejemplo, el penúltimo, quiere un líder capaz. Si eso es importantísimo para la persona, es decir, que se acerque a un puntaje de 10, eso va a significar que le va a ser súper importante para su retención el contar con un jefe que perciba que puede aprender de ese jefe, que pueda consultar a ese jefe, que pueda rebotar ideas con ese jefe, etcétera, que pueda seguir aprendiendo de ese jefe. Si el puntaje fuera bajo en ese quiero el líder capaz, por ejemplo un 3, pues es que no le importaría. Así es que no importaría con qué jefe estaría. Entonces, como bien saben ustedes, los motivos de retención tienen muchísimo que ver con el grado de conocimiento, experiencia
y capacidad que tiene una persona para realizar el puesto, pero al mismo tiempo el relacionamiento que tienen con sus jefes dependiendo del grado de preferencia que uno tenga. Y así las otras expectativas que ustedes ven. Esto se reporta en un resumen gráfico. Los que son usuarios Harrison ya conocen este reporte. Y aquí se los voy a describir. Verán ustedes las 8 categorías que habíamos visto antes, las 8 dimensiones críticas. Y dentro de eso están los 18 expectativas que acabamos de ver en la lámina anterior. Los que están con azul oscuro, esas son esas 18 expectativas. O sea, si ustedes contaran las barras oscuras que están aquí, esas son las 18. La longitud de las barras contiene también el puntaje. Como les decía, llega hasta el 10, puntaje mínimo es 2. Entonces, puntajes de 9, 9.5, 10, por ejemplo, es que son importantísimos para la persona. Si están en torno al 6, por ejemplo, bueno, es algo intermedio. Siempre le ponemos la atención a aquellos puntajes que entonces irían del 6 hacia el 10. Si es menor, es que ya no le es tan importante a la persona. Este es un ejemplo de una sola persona. Así es que las barras oscuras son las expectativas. Y las barras celestes, estos son los comportamientos de apoyo de la persona. Entonces, son el grado de tendencia que muestra la persona para ir completando sus expectativas también. De tal manera que en este resumen podemos ver si hay alineación o hay brechas en esto. Y por último, ustedes verán que a la derecha de las barras oscuras más largas, es decir, las que tienen puntaje de 6 hacia arriba, van a encontrar un porcentaje y esa cifra de porcentaje está en diferentes colores, ya sea verde, rojo, naranja, amarillo, etc. Ese porcentaje está manifestando el porcentaje de satisfacción de cómo se le está cumpliendo a ese empleado esa expectativa. Entonces, por ejemplo, la que estoy señalando ahorita, que aparece con un altísimo grado de satisfacción, un 100%, con respecto a una expectativa que se llama quiere liderar, que es el deseo de tener autoridad para dirigir a otros, y está en 9.9. Ese 9.9 quiere decir para esta persona es que de eso se trata la vida, de eso se trata la vida, de poder tener oportunidades de dirigir a otros, me es muy importante. Con el 100% está diciendo que sí se le ha cumplido al 100% esas oportunidades. Y pues no es de sorprender porque el comportamiento de apoyo que está inmediatamente abajo de esa barra oscura de quiere liderar, está el comportamiento de autoritativo. Para quienes no conocen Harrison, cada una de estas definiciones es muy importante. Autoritativo es el deseo de tener autoridad para tomar decisiones y ser responsable de las mismas decisiones, que pues está altísimo también. Entonces, si tiene ese altísimo deseo de tener autoridad de tomar decisiones, pues sí corresponde a ese altísimo deseo que tiene de poder dirigir a otros y se le está cumpliendo. Sin embargo, no todo es así para esta persona. Hay ciertas áreas que pudieran representar dificultad y donde ya no estaría tan enganchada la persona. Es la misma persona, nada más que ante otra expectativa. La expectativa de reconocimiento en particular, si ven allí, quiere agradecimiento. Quiere agradecimiento, la definición es el deseo de tener a un jefe que muestre agradecimiento por las opiniones de uno. Para esta persona es importantísimo y que ven que se está cumpliendo en un 50%. Es decir, allí hay una brecha grande. Y por otro lado, quiere reconocimiento, que es el deseo de que otros, ¿sí?, la gente alrededor, le muestre expresiones de reconocimiento. Y pues allí menos se está satisfaciendo, con un 20%. Pero también la persona, pues sí tiene campo de actuar. Calidez y empatía, que es la tendencia a expresarse de manera afín, positivamente con los demás, pues no está tan alta. Entonces, sí tiene la persona ciertas oportunidades de por sí solo, sí poder ser más expresivo hacia los demás y contribuir. No obstante, de cualquier manera, pues sí hay una cierta brecha muy significativa donde no está recibiendo el agradecimiento que quisiera.
Así es que como eso, como un ejemplo. Me detengo aquí para ver si alguien tuviera una pregunta. Sí, yo tengo una duda. ¿El porcentaje sí nos puede dar de una vez una indicación si hay una brecha o no de la expectativa y lo que está cumpliendo, por decirlo así, la empresa, correcto? Exacto, y el color rojo indica que la brecha es significativa. Así es que sí es necesario atenderla o entender qué es lo que está pasando y atenderlo. Exactamente. Ok, ¿Alguien listo. más? ¿Queda claro? ¿Seguimos? Bien, entonces, ese cuestionario de satisfacción, o sea, ¿de dónde vienen esos porcentajes? Viene del mismo cuestionario Harrison de idoneidad, que tiene varias páginas dentro del cuestionario. Este es el cuestionario en línea que toma 20-25 minutos en completar y donde se reúnen el grado de preferencia que uno tiene hacia 175 diferentes rasgos. 175 diferentes rasgos. En la última página del cuestionario en línea existen ciertas preguntas adicionales por cada una de las expectativas de engagement considerada importante. ¿Se acuerdan entre qué puntajes se considera que es importante? En efecto, cuando van entre el 6 y el 10 en puntaje. ¿Sí? Entonces, en esa última página, que aquí hay una muestra, aquí está en inglés, pero cuando se contesta en español, está en español la página, nada más toma un par de minutos. Solo están las preguntas que corresponden a esos factores o expectativas más importantes. Entonces, como cada quien tiene expectativas diferentes, las preguntas que aparecen aquí son distintas para cada quien. Y cada quien entonces en esa tiene la oportunidad de poder indicar en qué grado se están cumpliendo cada una de esas preguntas que corresponden a cada una de las expectativas más importantes de la persona. Es de allí que se generan esas cifras en porcentajes que ustedes vieron antes. También es opcional el que la gente conteste esto mediante una cajita que aparece al final de esa oración. Uno puede decir, no, pues esto no es aplicable para mí. O sea, si es que no es obligatorio. Sin embargo, siempre tener claro de que todos pues, van a recibir esas preguntas diferentes dependiendo de sus expectativas individuales. El engagement es individual. Entonces, de allí vienen esas cifras. Así es que, en resumen, el puntaje de satisfacción lo que está haciendo es medir el grado en que se cumplen cada una de las expectativas importantes de la persona. Eso tanto en los 10 factores de engagement como en las 8 otras expectativas, las de mayor importancia, de puntaje de 6 hacia arriba. Este es un tablero ejemplo. Este es un tablero de empleados para aquellas personas que sí tienen acceso al sistema Harrison y para ustedes que esto sería nuevo, PLP les ofrece, ustedes no los pueden solicitar, PLP les ofrece el poder tener una demostración del sistema Harrison. En este caso vemos un ejemplo del tablero de empleados de una empresa, comenzando desde la izquierda las columnas. Primero va una columna de apellidos, después los nombres, los puestos a los cuales se ha asignado. Estos puestos se pueden filtrar, así es que se puede filtrar lo que uno ve en la pantalla dependiendo de los puestos o de los roles. Y de esa manera entonces determinar, por ejemplo, cómo están nuestros gerentes de ventas o cómo están nuestros representantes de ventas en cuestiones de grado de satisfacción, etc. Después ven 4 columnas de puntajes. Estos corresponden a diferentes cosas que va reportando Harrison. En el tema de hoy, en particular, lo que nos interesa es el puntaje de satisfacción. Y como habían visto antes, esto es el puntaje que aquí están viendo es un resumen de todos los puntajes anteriores que habían visto para cada una de las diferentes expectativas. No es un promedio aritmético, es un promedio ponderado. Es decir, entre más alta es la expectativa y más baja es el grado de satisfacción, va a tener un mayor impacto negativo en el puntaje de satisfacción. Si recorremos verticalmente esta lista, veremos puntajes del 98, del 94, del 84, del 96, 92, etcétera,
Esos son puntajes elevados. Uno diría, bueno, pues qué bueno. O sea, gran parte de este grupo en particular, pues se siente bastante satisfecho. No hay gran cosa de qué preocuparse. Pero si me fijo un poquito más, caray, aquí hay un puntaje bajo. 42%, aquí acá está sucediendo. Y si me fijo en el nombre y lo relaciono, oye, esta persona es muy importante que la retengamos. Con un 42 se me puede ir esta persona. Y en efecto, tenemos esta interpretación de los puntajes de satisfacción. Ese 42 caería pues, en ese rango del 49 al 30, donde existe una brecha grande entre las expectativas del empleado y su grado. Así es que esos que están en rojo, esos son para tomar acción, pero de inmediato. Entonces, el sistema Harrison nos ayuda a detectar dónde están los focos rojos y dónde necesitamos proactivamente intervenir. Muchas veces estos mismos talentos, estas mismas personas que pudieran estar albergando insatisfacciones, muchas veces no lo expresan abiertamente, no lo están verbalizando. Así es que no los estamos escuchando en cuanto a su grado de insatisfacción. A lo mejor porque sí les interesa mucho el trabajo, sí les interesa el ingreso que están obteniendo, sí se sienten muy comprometidos, pero a lo mejor hay algo muy importante que no les está satisfaciendo y que pudiera ser un potencial descarrilador para ellos. Para esa misma persona que habíamos visto con un 42%, si le picamos a ese 42% en el tablero, va a aparecer esta otra pantalla. Y en esta pantalla lo que nos va a estar indicando es esa interpretación, o sea, que el puntaje de satisfacción, que es lo que está midiendo, y hay una gran brecha que está presentando, y nos da dos opciones acá abajo. Y entonces lo que nos va a permitir hacer es, si yo hago clic en ese botón, puedo generar el reporte completo de engagement y ocupa solo una unidad Harrison. Es decir, esta es la primera vez en todo esto que estamos viendo donde se ocupa algo de una unidad Harrison, es decir, que tiene dinero. Todos los puntajes anteriores que habíamos visto en el tablero son gratis. Entonces, aquí es donde lo están viendo y lo pueden entonces generar. Al generar, lo que va a resultar es la página resumen. Estoy ocupando la misma página resumen que habíamos ocupado en el ejemplo para obviar tiempo. Entonces, el foco de atención, el foco rojo para esta persona está la que se está señalando y ya lo habíamos comentado antes. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. ¿No? Continuamos, ¿se queda claro? Ahora, una cosa es ver el resumen y este resumen sí se comparte con la persona cuando se le brinda un reporte de Harrison, precisamente para que cobre conciencia de cuáles son sus expectativas, pero también cuáles son sus comportamientos de apoyo, es decir, los celestes, y cosas en las que podría trabajar la persona, pero también que se dé cuenta de este resumen, cuán satisfecho se está encontrando en cuanto a las expectativas más importantes. Sin embargo, los jefes van a querer tener más, seguramente, o personas de recursos humanos van a querer tener más. Y entonces existe la opción dentro del sistema Harrison para adicional o por separado de este resumen gráfico, generar lo que le damos en llamar las páginas narrativas con indicaciones propias para el jefe. Allí lo que se va a generar es, por cada una de las expectativas o dimensiones de expectativas, se va a generar todo un informe narrativo. Aquí ven el mismo que habíamos resaltado en la lámina anterior y en particular ven a la derecha de la gráfica las definiciones de quiere agradecimiento, es el deseo de tener un jefe que expresa agradecimiento, y quiere reconocimiento, el deseo del reconocimiento positivo de los demás. ¿Sí? Y el comportamiento de apoyo, la calidez y empatía. Lo más importante aquí para los jefes y para recursos humanos es la narrativa. Es decir, aquí hay una interpretación narrativa de qué es lo que está sucediendo, incluyendo sugerencias para poder intervenir con la persona. Así es que esto es lo que aporta Harrison para los jefes. Y una oferta de PLP es que de manera gratuita,
PLP podría ofrecer orientación a los jefes en particular para que sepan cómo aprovechar mejor este informe narrativo. Así es que si lo necesitan, por favor, consúltenos, por favor. Y para complementar esto, en cuanto al tablero del grado de engagement, para que ustedes sepan también, ese puntaje de satisfacción de engagement, el verlo en el tablero es totalmente gratuito. Y además lo que se puede ir haciendo es con el segundo botón de la pantalla anterior que habían visto, se puede ir monitoreando el engagement a lo largo del tiempo. Solo le presenta a la persona la última página del cuestionario Harrison, no tiene que contestar todo el cuestionario, no, sino liga el último cuestionario completo y simplemente le vuelve a presentar la página de satisfacción. Así es que toma nada más un par de minutos completarla y de esa manera entonces se puede ir obteniendo un historial, digamos, ocupar una metodología formal de ir evaluando el engagement, digamos cada trimestre, por ejemplo, o cada periodo que uno determina, y de esa manera simplemente lanzar nada más esta última parte del cuestionario que toma 2 minutos y de esa manera ir viendo si hay un progreso en el grado de satisfacción por parte de la persona y esto lo van a tener ustedes, usuarios del sistema Harrison, para poder ir monitoreando esto. Pero eso lo tienen que hacer de manera proactiva, o sea, definir una metodología de estar evaluando los niveles de engagement con una cierta periodicidad. Las empresas de vanguardia, eso es lo que están haciendo. Cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses a lo mucho, están lanzando este tipo de cuestionarios para tener un fiel registro de cómo están la satisfacción y el engagement de sus empleados. Entonces, ya completando esto, pues ya toca a ustedes. ¿Cómo están los niveles de engagement en su organización? Así es que ahora toca tomar el pulso del nivel de satisfacción ante esos factores y otras expectativas de engagement. ¿Saben cómo anda actualmente su porcentaje de satisfacción, de engagement? Dentro de ciertos grupos de talento, gerentes, jefes, personal de ventas o la organización en general. ¿Sabe qué talentos específicos podría estar perdiendo? ¿Sabe específicamente qué hacer con sus focos rojos para retenerlos? Pues eso lo han estado viendo en las páginas anteriores. Así es que acérquense a PLP y con mucho gusto les podemos asesorar de manera gratuita para que extraigan ustedes mayor valor de su sistema Harrison. Y si no lo tienen un sistema Harrison, pues ahora acérquense a PLP para solicitar una demostración a PLP y con mucho gusto podemos establecer eso. Así es que, por último, ¿hay focos rojos en su empresa? Yo creo que sí, ¿verdad? Pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Y cómo podríamos saber quiénes son los que tenemos que estar reteniendo? Les dejo con esas preguntas clave que se lleven ustedes. Y por último, los pasos para seguir aplicando Harrison. Recuerden, enviar cuestionarios Harrison y recopilar los datos a través del cumplimiento de esos cuestionarios no cuesta absolutamente nada y lo pueden tener dentro de su empresa. Para que cuando ustedes quieran generar un reporte, y en el caso de engagement, ya vieron, solo necesito generar reportes cuando estoy viendo focos rojos que necesito actuar. Entonces, los pasos a seguir, pues es estudiar grupos de talento clave. ¿Cómo? Filtrando por grupos de talento en el tablero de empleados, como el ejemplo que vimos. 2, pues identificar puntajes bajos de engagement, ver en la columna de puntaje de satisfacción, revisar esos puntajes. 3, pues es identificar de qué individuo se está tratando y si es importante retenerlo. Y si es importante retenerlo, entonces sí ocupar el reporte de engagement, que ese es el que cuesta una unidad. Y con eso tomar acción inmediata. Y ustedes que están manejando el sistema Harrison, entonces que impulsen a los gerentes, a los jefes, para que estén monitoreando esto. Así es que como próximos pasos, para los nuevos que están con nosotros, que están, por ejemplo, en este caso, como está Armando Ramírez, como está Harumi, ¿sí? Ernesto ya sabe de esto.
Virginia también, pero para los nuevos, pues solicítenos una invitación sin costo para contestar el Harrison y registrar su nivel de satisfacción. Lo podemos hacer, simplemente consúltenos para saber de qué manera estar haciendo esto para que sea de manera atractiva para ustedes. Por otro lado, solicítenos una demo del sistema Harrison en su organización. Para usuarios, pues invitan a más líderes. Y ahorita PLP lo que está ofreciendo es en cortesía realizar debriefs, o sea, sesiones de retroalimentación con otros líderes dentro de su organización que a lo mejor no han recibido Harrison y que fuera conveniente para su organización que se diera. Van ustedes a recibir una evaluación de SurveyMonkey para que por favor nos los puedan contestar. Les agradecemos de antemano el tiempo para contestar ese SurveyMonkey. Nos ayuda para ir haciendo estas sesiones más atractivas para ustedes, más útiles. Y por favor tomen en nota las próximas sesiones de Zoom on Harrison. Los siguientes temas son estos, los vamos a estar espaciando entre cada 3-4 semanas, les estaremos avisando con anticipación de la misma manera que les avisamos en esta ocasión, identificando high potentials, los altos potenciales, cómo facilitarle a los jefes, incluso asesorarles, cómo facilitarles conversaciones de onboarding, cuando necesitan evaluar la idoneidad de la persona contra un modelo de competencias de liderazgo, lo vamos a estar viendo, competencias de liderazgo que ofrece Harrison también, etcétera. Entonces, allí tienen las siguientes sesiones. Así es que, por último, los escucho. ¿Cuán satisfechos se encuentran ustedes después de esta sesión? Súper, yo creo que es algo que agrega valor, ¿verdad? Sobre todo ahorita, ¿verdad? En estos tiempos donde tenemos que poner un poquito de enfoque en qué estamos haciendo, qué también lo estamos haciendo, ¿verdad? Sí, es cierto. Lo que ya se ha anticipado y por los investigadores de Harrison que están a la vanguardia en este tema de engagement, ante cualquier otro instrumento están a la vanguardia. Sí se anticipa que sobre todo ya saliendo de la pandemia sí sea menester y sea indispensable retener talentos y para ello estar proactivamente evaluando el engagement. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Harumi, Armando. Yo tengo una pregunta en términos de la herramienta en los idiomas que están disponibles. Sí. Y la segunda es el sistema Harrison, me imagino que tiene un costo para el uso del sistema, ¿es correcto? Sí, o sea, para establecer un sistema Harrison hay diferentes opciones de establecerlo con inversiones que son bastante bajas. Así es que sí, Harumi, con mucho gusto nos podemos acercar en una conversación y darte mayores detalles. En cuanto a idiomas, hay 23 idiomas. O sea, se utiliza mundialmente Harrison. Y la segunda pregunta que tengo es las expectativas que estaban mencionando en su momento, las 18 expectativas. ¿Hay algún tipo de resumen de qué comportamientos son los que describen cada una de esas expectativas? Sí, por supuesto. Sí, para cada uno de los términos que diste hay una definición concreta. Ok. Sí. ¿Y eso hay manera de investigar qué significa? Te puedo mandar un reporte muestra y allí lo puedes perfecto. ver. Súper, ok. Sí, mediante un reporte muestra. Creo que Javier te envió unos reportes muestra. Sí, la verdad es que no he tenido oportunidad de abrir todos, pero sí me mandó unas cosas. Ajá. Sí. Entonces los abro. Ok, si quieres, allí tienes mi dirección de correo, jorge.lara. Gracias. Con mucho gusto, si me diriges un correo y con mucho gusto podemos tener una conversación Zoom y te guío en cuanto a esos diferentes reportes. Súper, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Sí, nada más ponme el correo y con mucho gusto buscamos agendar eso. Perdón, solo tengo una última duda antes de desconectarme.
Estas preguntas adicionales las pueden contestar las personas que tengan el cuestionario activo, digamos, si ya contestaron toda la prueba de Harrison y tiene menos de un año, si no estoy mal, esa es la validez, ¿verdad? En promedio es un par de años. Ok. Sí, en promedio las preferencias pudieran cambiar después de un par de años. Sí, no menos, no menos. Si Sí, tuviéramos pero a alguien que contestó el cuestionario más años sí, atrás, digamos, tiene que contestar primero el cuestionario y luego lanzarle la parte de engagement. exacto. Si ya pasó más de, digamos, unos 3, 4 años desde que la persona completó el cuestionario, entonces sí es más conveniente que vuelva a contestar el cuestionario. Sí. Ok. Y las preguntas que le van a aparecer van a corresponder a ese segundo cuestionario que habría contestado. Ok, listo. Sí. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, muy atinada. Sí. Armando, ¿alguna pregunta? No, muchas gracias por la información. Me parece que son temas que necesitamos retomar ahorita con este tema de la pandemia. Es muy Sí. importante que mucha gente en diferentes empresas retomen esta parte. Yo, en mi caso, lo voy a platicar con gente de recursos humanos con el fin de que establezcan este temas de Harrison y puedan tener una mejor satisfacción para todos los empleados. Muy bien. Lo que también comentaba muy al inicio, quizás todavía no te había sumado, pero esta sesión quedará grabada. Se ha estado grabando, quedará grabada y una vez que esté editada y ya disponible en YouTube, a cada una de las personas que se inscribieron, que fueron 17 personas, les estará llegando en automático esa grabación. Ok, perfecto. Y con eso entonces ya lo pueden compartir con otras personas, con mucho gusto. Ahí tienen nuestros datos para buscarnos en la página web y por supuesto su servidor Jorge Lara, con mucho gusto. Y pues si no hay otra cosa, pues cuidémonos y hasta la próxima sesión. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Buen día. Muchísimas gracias por su atención y su participación. Feliz día.